Let me make a call. Please, you're at your house at home. Están en casa. Por favor, siéntanse cómodos. Ustedes también. Denme un segundo. Despacho del licenciado Salazar Ugarte. Buenos días. Señorita, buenos días. Habla Cha de What Design Can Do. Estaba buscando a Pedro. ¿Qué es esto? What Design Can Do es un evento de diseño. Es conferencias. Hay mucha gente y lo están esperando. Ya no sé. Sí. Me comentó que tenía una conferencia en un evento muy raro. Que algo de diseñador. ¿Sí te refieres a esto? Sí, ese diseñador es raro. Déjeme sus datos y yo le paso su recado. No, ¿sabe qué? Creo que ya llegó. Debe andar por aquí. Es que también hay otros eventos. Está el abierto de diseño, entonces igual y andaba en algunos de los spots del abierto de diseño. ¡Pedro! Por acá. Ay, gracias, señorita, perdón. Ay, Pedro, nos tenías con el alma de un hilo. Con el Jesus in the mouse, como dicen. ¿Estás por acá, Pedro? Bienvenido, un aplauso, por favor. Gracias. Ya vamos a empezar la reta sin ti, oye. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué estabas en el abierto de diseño viendo Todo en orden. exposiciones, cosas así o...? Sí, me siento como fuera un poco de mi ambiente natural, pero está bien. Aquí todos somos amigos, todos somos hermanos, buscamos el bien común. Un aplauso, por favor, para Pedro Salazar Ugarte. Él es abogado, es filósofo de la política y es uno de los grandes pensadores de nuestro país. Masaje cerebral también tuviste tú hace rato, por lo que veo, ¿eh? Y bueno, ya estamos aquí con él. Por favor, bienvenido. El Pues escenario muchas gracias por la invitación, gracias a Ricardo, me da mucho gusto estar aquí. Después de haber escuchado a Dinora, a Carla y a Benjamín, me quedo un poco, digamos, se me complica el escenario de lo que voy a hacer, porque soy abogado, no soy arquitecto, no soy diseñador, y voy a intentar primero justificar por qué creo que Ricardo me invitó a estar el día de hoy con ustedes. Yo fui director de un instituto de investigación en la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y hace 7 años algún colega se acercó y me dijo, oye, ¿por qué no abrimos una línea de investigación sobre derecho e inteligencia artificial? Me dice, hacia allá va la discusión, hacia allá van los desafíos para el mundo, digamos, del ámbito jurídico de nosotros los abogados, pero además vienen desafíos también en otras dimensiones a las que también me he dedicado yo, como es todo el tema que tiene que ver con cuestiones vinculadas con el poder y con la política. Y bueno, acepté, abrí la línea de investigación. Hoy son más de 105 personas las que la integran de distintas universidades y algo muy importante, de distintas disciplinas. Muy pronto nos quedó claro que al derecho le quedaba muy grande el fenómeno como para intentar abarcarlo todo. Y en lo personal me empezó a interesar por dos lados. Haría alguna mención a temas que sí son de interés directo a ustedes, pero haré una mención un poco más general. Como ustedes saben, los juristas, los abogados, las abogadas, tenemos la extraña pretensión de tratar de modelar al mundo y encerrarlo en códigos legales, encajonarlo, y pretendemos que el mundo se vaya moldando a las normas que vamos creando. Y pues la verdad es que no es así. El mundo es algo mucho más dinámico, mucho más complejo, mucho más rico que lo que nos gusta a los abogados, y nos pone eso en problema porque pretendemos además que hay una vinculación entre dos conceptos que van a ser claves con la irrupción de la inteligencia artificial: el concepto de autonomía y el concepto de responsabilidad. Todo el derecho se construyó alrededor de esos dos conceptos. Somos seres que autónomamente tomamos decisiones y nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias. Y nunca imaginamos que fuera a irrumpir en el mundo una tecnología que toma decisiones autónomas. La gran discusión hoy en el mundo del derecho alrededor de la inteligencia artificial tiene que ver con esto que los tecnólogos conocen como agentes cognitivos autónomos, que aprenden, que tienen capacidad de agencia y que toman decisiones autónomas que impactan en la realidad y en el mundo, pero de los cuales no los podemos hacer responsables, porque no tienen capacidad, digamos, de responsabilizarse como lo hacemos las personas de las acciones que llevan a cabo y que pueden tener consecuencias muy positivas, pero también altamente negativas en la vida social.
Y desde ese punto de vista, la inteligencia artificial le coloca el principal desafío al derecho que jamás hubiéramos imaginado, que es el de no poder articular todo el control social a partir de estos dos conceptos. En temas como los de ustedes, que tienen que ver con el diseño y que tienen que ver con la creatividad y que tienen que ver con la originalidad, la discusión es probablemente uno de los nichos más interesantes, porque hoy hay la pretensión, y en algunos lugares, como en China, hay la tendencia hacia empezar a reconocer una suerte de autoría o coautoría a las herramientas tecnológicas de algunos de los desarrollos que se van produciendo. Y es una gran discusión, porque en el momento en el que reconozcas autoría a una máquina, estás rompiendo con todo el paradigma de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Las grandes discusiones que hay hoy en materia, por ejemplo, jurídica, en tribunales en Estados Unidos, con empresas como Midjourney, con el New York Times, con una gran cantidad de empresas, tienen que ver con el input y también con el output de las máquinas, de la tecnología, en materia de creación. Y la gran pregunta es si se les puede reconocer o no como derechos de propiedad a partir del criterio de originalidad. Bueno, esa parte del derecho y la inteligencia artificial me resultó sumamente interesante, pero después platicando con Ricardo me decía, ¿y qué pasa con la arista del poder? Y ahí es donde me quiero centrar, en el punto del poder. Como ustedes saben, muchos de ustedes, desde principios del siglo XX, un gran pensador, Max Weber, empezó a delinear cuáles eran las esferas de poder social. Y él identificó 3 grandes esferas. Dijo, al final, todas las relaciones de poder se articulan a partir del medio a través del cual una persona o un conjunto de personas le impone su voluntad a otra persona o a otro conjunto de personas. Al final, la definición de Weber de poder es muy sencilla, es muy simple y es muy clara. Es la capacidad que tiene una persona de impedirle a otra persona hacer lo que quiere hacer o de obligarle a hacer lo que no quería hacer, básicamente. Y esa capacidad la encuentra Weber en 3 dimensiones, pensando en la dimensión social. La primera es el poder económico. Es la capacidad de condicionar el comportamiento de otros a través de los recursos materiales, de la posesión de los recursos materiales y del control, asignación de esos recursos materiales. Todos nosotros hemos estado en relaciones de poder económico porque siempre hemos sabido que hay que hacer ciertas cosas si queremos percibir los ingresos que requerimos para vivir. La segunda esfera, interesantísima, es el poder ideológico. Es la capacidad de condicionar el pensamiento de las personas a través de la generación de cultura, de creencias, de símbolos, de realidades, de verdades. Es decir, la capacidad de orientar el comportamiento de las personas a través del control intelectual, del control de las ideas. Para Weber, ese poder originalmente lo identificaba en los poderes religiosos, pero después lo iba desdoblando a muchas otras esferas en las que la capacidad de dominar las ideas y la discusión de las ideas se convierte en un instrumento muy, muy potente de poder. Y el tercero, el poder como tradicionalmente lo imaginamos, el poder político. El poder político, que es la capacidad que tienen quienes lo tienen para imponer su voluntad a través de la amenaza o del uso de la violencia. Y lo que decía Weber es, estas 3 esferas no se diferencian por la finalidad que se persigue, se diferencian por el medio que se utiliza. Y su premisa fundamental para lo que voy a decir ahora es que era fundamental mantener divididas esas 3 esferas de poder si queríamos tener sociedades libres. Si se concentra el poder político en el poder ideológico y con el poder económico, lo que tienes es un combo que se articula necesariamente en clave autoritaria, necesariamente en clave autocrática, decía Weber, y nosotros con el tiempo, después de la segunda mitad del siglo XX, diríamos en clave autoritaria, totalitaria, porque la totalización en el control de los 3 recursos de poder es la inhibición absoluta de los espacios para la libertad. Y en esa ecuación entre control del poder y ausencia de libertad se juega la realidad de las sociedades libres, ¿no? Lo que nosotros llamábamos sociedades libres. Bueno, mi tesis es que con la inteligencia artificial se está llevando a cabo la mayor concentración de poder jamás imaginada en la historia de la humanidad. Es decir, el instrumento tecnológico y en particular la inteligencia artificial está permitiendo concentraciones de poder que nunca antes habíamos visto.
quienes tienen la capacidad hoy de desarrollar tecnología, están teniendo la capacidad de desarrollar cantidades ingentes de recursos económicos que nunca nos habíamos imaginado, que además están concentrados en unas pocas manos, en unas pocas empresas, y que además tienen una capacidad de incidir a través de nuestros teléfonos, de nuestros móviles y de los miles de mecanismos a través de los cuales accedemos a información, de nuestra capacidad de creencias, el poder ideológico. Y recientemente, en los últimos años, hemos visto un acercamiento muy peligroso con el poder político, ¿sí? Déjenme poner así 3 referencias muy puntuales y estoy bien con el tiempo. La primera, 2017. 2017 es un año antes de ChatGPT, antes de inteligencia artificial generativa, 5 años antes, y es un año fundamental en el tema de la relación entre tecnología y poder. Vladimir Putin hace una declaración que en ese momento parecía una ocurrencia y dice: quien controle la inteligencia artificial va a controlar al mundo. Y bajo esa advertencia se desencadena una competencia brutal entre, sobre todo, 2 polos, que es la competencia que al día de hoy va marcando las discusiones geopolíticas más importantes en el mundo, entre China y los Estados Unidos de Norteamérica. En ese mismo año, 2017, China presenta su plan de desarrollo de inteligencia artificial y advierte que en el 2030 va a tener el control y el liderazgo y la supremacía sobre las herramientas de inteligencia artificial como principal desarrollador, principal inversor y principal también proveedor de instrumentos de inteligencia artificial a nivel mundial. Ahí van, al día de hoy han cumplido todos los objetivos que se han planteado en su plan 2030. La reacción de los Estados Unidos fue ambivalente en un principio, pero hoy la tenemos absolutamente clara y merece la pena subrayarla y advertirla. Porque en un primer momento, con mucha prudencia y con mucha inteligencia, gobiernos y actores de los Estados Unidos miraron con cierto recelo, sobre todo después de las advertencias de Geoffrey Hinton, de lo que podía suceder si se utilizaba mal la inteligencia artificial. Pero con la llegada del segundo mandato Trump, las cosas han cambiado de manera radical. La relación del presidente de los Estados Unidos con la industria tecnológica se volvió no estrecha, sino estratégicamente estrecha desde el día 1. Lo que nunca se imaginaba, los que han estudiado estos temas, es, por ejemplo, la presencia y la aportación de $1 millón para la cena inaugural del gobierno de los Estados Unidos por parte de los grandes líderes de las empresas tecnológicas, que vino acompañada de una promesa por parte del gobierno Trump de no regularlas, de dejarlas innovar y crear y hacer lo que quieran hacer sin un marco jurídico que las limite ni que las oriente. Es decir, la lógica del poder absolutamente superando la lógica del derecho. Y la promesa de Trump a los Estados Unidos y la amenaza al mundo es que nadie se meta con sus empresas de tecnología. El discurso del vicepresidente Vance en París hace 6 meses, en la reunión sobre inteligencia artificial, en el que les advierte a las potencias europeas y a la Unión Europea en su conjunto que no intenten regular como quieren hacerlo a la inteligencia artificial y mucho menos a las empresas de los Estados Unidos, porque de intentar hacerlo lo considerarían un acto de extorsión. Y esa alianza entre el poder político de los Estados Unidos, el poder económico y el poder ideológico de estas compañías es lo que está marcando el tono de las estrategias de las decisiones principales en los Estados Unidos frente a una China que, no nos equivoquemos, China regula, China tiene regulación, nada más que China tiene colocada la agenda de la inteligencia artificial como eje de su estrategia estatal. Y frente a ese modelo chino, que además tienen una capacidad de control sobre las vidas de las personas a través de la tecnología impresionante, los Estados Unidos están optando por el modelo radicalmente opuesto. Es decir, dejar absolutamente las manos libres a los desarrolladores. Quizá el momento más cercano que tenemos es la famosa cena del 5 de septiembre en la Casa Blanca, en la que el presidente Trump y su esposa reciben a los líderes de la industria tecnológica, muchos hombres además, casi puros hombres, una sola líder mujer CEO, y además lean por favor o vean los videos de esa cena para que vean que es como una suerte de club de los elogios mutuos, pero al mismo tiempo es una rendición absoluta por parte de la industria tecnológica a la agenda de la administración Trump. Bueno, mi tesis es que esa alianza entre poder ideológico, poder político y poder económico a la que estamos asistiendo no tiene precedentes en la historia de la humanidad.
porque nunca habíamos podido imaginar herramientas tecnológicas con esa capacidad de generación de recursos, con esa capacidad de control ideológico sobre poblaciones enteras y además ahora respaldadas con capacidades políticas. Les doy un dato en el minuto que me queda. Quizá uno de los momentos más ominosos de esa cena para mí es cuando los líderes de las empresas tecnológicas empiezan a elogiar al presidente Trump por las decisiones que acababa de tomar de bombardear unas balsas que venían desde Venezuela sin ningún tipo de orden judicial alguna, a través de la utilización de drones fabricados por una de las empresas que lo celebraba, y todos, sin ningún tipo de reserva, aplaudieron ese tipo de decisiones que son absoluta y totalmente violatorias de cualquier marco legal en los Estados Unidos y a nivel internacional. Ese tipo de decisiones demuestran la absoluta impunidad con la que estos actores pueden tomar decisiones el día de hoy y el potencial en el sentido negativo, porque lo que hoy hemos visto son maravillas positivas, pero del mal uso de la tecnología. No sé exactamente por qué me invitó Ricardo a contarles esto el día de hoy, pero esto es lo que les podía contar. ¿Sí? Eso es lo que desayuno, como y ceno todos los días. Me preocupa mucho, porque me parece que constituye una amenaza real, digamos, para las libertades de todas las personas en el mundo. Y termino en el lugar común en el que estamos atrapados, que nos dedicamos a estas cosas. Lo que sí no podemos negar es que esto existe y que llegó para quedarse. Y más nos vale hacernos cargo, porque ese es el gran desafío para nuestras libertades en estos momentos. Y ahí la dejaría.